Buenas tardes, amigos. Estamos encontrándonos para dialogar y para este diálogo hemos invitado a la doctora María Arboleda y al doctor Francisco Grijalva. Con gusto, debo decirlo así, hemos visto entre las ternas presentadas por el señor presidente Moreno a la doctora María Arboleda, lo cual nos satisface. Nos hubiese gustado quizá, aunque esto es de votación, ¿no es cierto?, que se cumpla con más rigurosidad de la gente que ya ha estado trabajando en esto. Nos congratulamos, de hecho, sí es un reconocimiento que esté en la terna María Arboleda, y al doctor Grijalva, que a más de su experiencia ya en el Banco Central, en el ejercicio profesional, le vamos a preguntar algunos temas, sobre todo lo de la Contraloría, cómo enfrentar esto, cómo implementar los resultados de la consulta. Así es que, María, bienvenida, buenas tardes, nuevamente felicitaciones. ¿Cómo podríamos hacer una evaluación de estas ternas presentadas por el presidente Moreno? Bienvenido. Muy buenas tardes, Francisco, Agustín, muy buenas tardes a la audiencia. Pues yo, en primer lugar, quiero expresar que me siento muy grata, primero con las organizaciones sociales. Pienso que el acompañamiento de tantas décadas, en realidad, a las organizaciones sociales en diferentes facetas es lo que permitió que mi nombre sea posicionado, porque yo no, en general, no hago política. Y en segundo lugar, quiero agradecer el haber sido nominada también por la Presidencia de la República. Creo que es también un gesto de la Presidencia para reconocer a quienes venimos desde la ciudadanía. Y en ese sentido, la primera valoración que me gustaría hacer es que en las ternas existen personas que tenemos esta vinculación fuerte con la ciudadanía. Quisiera resaltar el nombre del doctor Julio César Trujillo, que pues lidera la Comisión Nacional Anticorrupción, y del colega Marcelo Merlo, que es también un miembro. Yo también soy integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, y pienso que pues esta designación de nosotros tres responde al papel que hemos jugado ante la sociedad, básicamente por el mandato que nos pidieron las organizaciones sociales en relación con la corrupción. Aparte de eso, pues yo tendría que decir claramente que no conozco a todas las personas nominadas. Espero que la presidencia haya hecho ¿cómo se dice? Un buen escogitamiento. Un buen escogitamiento, porque... De todos los nombres que les hicieron llegar. De todos los nombres, porque realmente a mí me parece que el rol de este nuevo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de transición es quizá mucho más importante de lo que pensamos. Es más profundo, más fuerte, más amplio. Y pues se necesita allí contar con personas de una solidez muy grande y de una trayectoria intachable. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Esta implementación, hay gente que dice, a ver, ¿necesitaba un proyecto de ley adjunto a las ternas o debíamos ir por partes? Las ternas y una valoración de estas ternas ya presentadas, en donde está gente como Julio César Trujillo, Luis Macas, María Arboleda y otras personas que en realidad, si bien no podemos conocerlas a todos, ya hay una preocupación que dicen que hay 2 o 3 funcionarios públicos, pero asimismo las reflexiones, para ser candidato no importa que sea funcionario público, lo que debería es renunciar cuando ya es electo, supongo, ¿no? ¿Cómo miras esto? Bienvenido, buenas tardes. Gracias, Francisco, por la invitación. Un saludo cordial a toda tu audiencia. Creo que en primer lugar, para contestar tu pregunta, es indispensable referirnos a las últimas declaraciones del excontralor Carlos Polit, que yo creo que en realidad a todos los ecuatorianos nos llena no solo de indignación, sino también de desazón por la evidente muestra de hechos de corrupción y sobre los cuales no pasa absolutamente nada. Sobre los cuales él ha guardado todos los informes. Claro, y posiblemente esto nos lleva a ratificar la necesidad de este Consejo de Participación Transitorio, porque es indispensable cambiar de autoridades. Yo creo que el ex Contralor Polit nos ha dado el mejor ejemplo con el tema de los gastos especiales o de los fondos reservados, en donde, como tú conoces, el único juez de cuentas de esos recursos es el Contralor, y es una facultad indelegable, no lo puede hacer absolutamente nadie más. Y él, en definitiva, lo que nos ha revelado es que esos gastos fueron controlados por subalternos suyos que en su momento, entiendo, estuvieron encargados de la Contraloría.
en calidad de subrogantes. Entonces, ¿cómo le podemos pedir, por ejemplo, al actual Contralor Subrogante que revise su actuación? Es evidente que existe un conflicto de interés en este y en todos los casos. Entonces, desde este punto de vista es indispensable viabilizar este el Consejo cambio. de Transición, ¿ya? Es indispensable hacerlo. Yo creo que este es el tema de fondo. Este es el tema de fondo. María, las declaraciones del Contralor, yo decía, es como cuando un preso usa un teléfono desde la cárcel para dar declaraciones, ¿no? Y claro, perdieron los derechos. En este caso, tiene una sentencia, no lo han metido a la cárcel, pero claro, comienza, algunos dicen, ha prendido el ventilador, y otros dicen, no, está administrando muy bien los momentos y los espacios donde debe decir las cosas con instrumentos del Estado ecuatoriano para venganzas casi personales en algunos casos. ¿Cómo analizar esto, María? Mire, Francisco, en primer lugar, yo quiero señalar que las declaraciones del Contralor, como usted muy bien dice, no se producen en un momento anodino. Claro. Se producen cuando él tiene a portas la audiencia de enjuiciamiento por temas de Odebrecht. Y pues este es un caso, el caso que está configurado para él, es uno que permite la audiencia en ausencia. Entonces, Polit interviene justamente en este proceso. No olvidemos, se conoció públicamente de una intervención de los señores Neme e Isaías, informando que ellos, de un dinero que fue desviado desde Odebrecht, ellos lo recibieron como crédito y que el broker que les entregó ese dinero era el señor John Polit, hijo de Carlos Polit. El excontralor Polit dijo que su intervención en parte respondía al interés de lavar la imagen de su hijo, pero yo creo que no logró ese objetivo. O sea, en realidad él se refirió... Demostró una cadena de actos, ¿no? Pero no demostró realmente ninguna falta de culpabilidad, no demostró que no existan, digamos, acciones incorrectas realizadas, ¿no? Por otro lado, yo quiero señalar claramente que lo que usted nos está comentando, o sea, que llama la atención, aunque esto también era Vox Populi, antes de que el excontralor Polit salga de su cargo, que en realidad la Contraloría funcionaba en Miami. O sea, nosotros en la Comisión Nacional Anticorrupción tuvimos un reporte de las entradas y salidas del señor Polit, que son impensables para una persona común y corriente, unos viajes frecuentes a Miami que además no sabemos cómo se financiaron, y en realidad el despacho de Contraloría estaba en Miami. Por eso es que él puede, digamos, en la presentación que hizo el domingo, puede exhibir documentos originales y puede exhibir una serie de instrumentos y herramientas que están en su poder, ¿no? Y esto pues nos lleva también a pensar el carácter de la institucionalidad que se montó y se permitió durante los 10 años del régimen de Correa. Yo tengo allí bastantes observaciones que tienen que ver con el funcionamiento del nuevo Consejo de Participación de Transición, porque a mí me parece que este momento en el país estamos debatiendo temas centrales a este anhelo de reinstitucionalización de nuestro Estado y de poner nuevas bases de democracia. Entonces a mí me parece que venimos de una historia y de una trayectoria en que vimos cómo mecanismos de gestión de la meritocracia, sino para aplicar intereses desde el poder. Y por otro lado hemos visto que se ha puesto en debate actualmente en los medios, sobre todo en los medios, el tema de la elección de ese nuevo Consejo Definitivo, diciendo que el mecanismo del concurso que se le asignaría al CNE, que además dijeron que no había, que no debería ser llevado adelante porque no es democrático, ¿no? Y entonces, en este sentido, como usted ve, estamos en este debate que polariza los mecanismos democráticos o los mecanismos que yo llamo de gestión de la democracia, ¿no? Estamos en este debate, el Ecuador tiene que dar este debate y tomar decisiones. En cuanto al Consejo de Participación de Transición, yo propongo, sea que llegue o no llegue ese consejo, que tenemos que ir un paso más allá en transparencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que los criterios que ese consejo adopte para evaluar, las deliberaciones que haga y los criterios que adopte para de nuevas autoridades, tienen que correr la cortina.
Es decir, no es suficiente que existan los criterios, los concursos, los protocolos. Yo creo que el país necesita que la cortina se corra y que tanto las deliberaciones como las decisiones sean conocidas por el pueblo ecuatoriano con absoluta transparencia. Si no pasa eso, ese consejo no va a lograr legitimidad. Y aunque se nombren personas que estén cercanas al proceso, es posible que ese consejo sea deslegitimado. Estamos este momento en un momento delicadísimo a nivel social, político en el país, un momento de transición clave. Si no hacemos las cosas bien, pues yo creo que no solamente el gobierno del presidente Moreno podría perder, sino la sociedad, la democracia. Francisco, mecanismos jurídicos para que este Consejo de Transición, yo he dicho y lo sostengo públicamente, que qué mejor evaluación que la que el país haya votado con más del 65% diciendo que esto tiene que cambiar. Entonces, fiscal, contralor subrogante, defensor del pueblo, superintendentes, a mi criterio están evaluados y han sido evaluados mal, pero que habrá que hacer un mecanismo de evaluación. ¿Y cómo podría ser? Una reglamentación interna del Consejo que María dice, ahí hay que ver cómo se soluciona este tema. Esta pregunta es esencial porque en realidad el plazo que va a tener este Consejo Transitorio para hacer esta evaluación es muy corto. Claro. Si es que ese Consejo cae en la tentación de convertirse en auditores de temas puntuales, no van a salir nunca. No. Y yo creo que lo que tú acabas de mencionar es lo esencial, es decir, el sistema como tal ha evidenciado que no funciona. No solo por la muestra dada por la ciudadanía en el referéndum y en la consulta popular, sino por varios hechos adicionales. ¿Qué hecho de corrupción ha sido descubierto y procesado autónomamente por los organismos de control? Ninguno. ¿Qué hechos nos dan confianza en las autoridades de control? Nuevamente me refiero a la declaración del excontralor. Y coincido totalmente. ¿Para qué realizó Poli esa declaración? Básicamente para desacreditar, yo diría que a 3 funcionarios. El actual fiscal, el ex procurador general del Estado y el subcontralor general subrogante. Los ha desacreditado, pero de una manera, no encuentro otra palabra para decirlo, muy torpe. Porque los argumentos utilizados, lo único que ponen en evidencia es que tuvimos un vigilante, un vigía de la corrupción dormido. Todos los argumentos utilizados... O usando la información. Posiblemente, y lo que es peor. Pero todos los argumentos que él utilizó, en teoría, para su defensa, lo único que hacen es agravar todo su situación. Porque todos los hechos a los que él hizo mención implican una total inacción, una actuación totalmente desleal en contra del Estado. El decir al presidente de la República que le están robando y no hacer nada. El decir que existe manejos irregulares en los gastos reservados, que él tiene la potestad exclusiva y no hacer nada. El decir que se manipularon pruebas con las que se procesaron temas del 30S, etcétera, etcétera. Todos los temas que él mencionó, lo único que generan es una presunción de responsabilidad de coparticipación. Entonces no puede ser posible que en ese ámbito, y te insisto, Francisco, para mí el tema de fondo es ese. Lo importante es cambiar a todas las autoridades de control. Creo que la ciudadanía está clara que el sistema no funciona. No funciona. Se ha perdido la confianza. Es necesario renovar a las autoridades. Claro, pero ahí María nos decía, si es que esto no funciona y llega a fracasar, fracasa también la democracia. María, este Consejo de Participación, y usted que ha estado en la Comisión Anticorrupción y bregando, les enjuiciaron, les sentenciaron, y Poli dice que cometió un error ahí, que le dio pena después de ver a los jóvenes parientes, de verlos a los ciudadanos respaldándoles, y que él cree que ese fue un error, pero que quería dejar claro de que él no era culpable. Y entonces cuando uno dice no era culpable, este Consejo de Transición, digamos, que va a ejercer el rol de algo que a mí personalmente me parece estatizar la participación ciudadana, una aberración. Debería más bien eliminarse. Pero bueno, mientras reinstitucionalizamos, ¿cómo hacemos para que no fracase esto, María?
Exactamente, para mí, Francisco, como yo acabo de decir, estamos en una situación que tiene cola, ¿no? Venimos de 10 años y la confianza se ha debilitado en relación con los concursos de nombramientos de autoridades. Hemos visto cuántos nombramientos de jueces, de fiscales, de veedores, que en realidad, como yo digo, tenían la cortina puesta, porque aunque habían los protocolos, los reglamentos, no, eso en realidad no funcionaba. Entonces hay desconfianza. Y por otro lado, pues tenemos este problema grande de la estatización de la participación. Yo personalmente siempre estuve opuesta a esa tesis, nunca he apoyado. Pero sin embargo, esta es la realidad, esto es lo que existe. Yo pienso que frente a ese escenario, este nuevo Consejo de Participación Transitorio tiene, como lo he dicho y lo vuelvo a repetir, la obligación de ir un punto más arriba en cuanto a la transparencia. Correr la cortina, poner claramente ante la ciudadanía sus deliberaciones y sus decisiones, que los nombramientos no se escuden sobre protocolos, sino que los resultados de todo eso, incluso las votaciones, yo creo que deberían ser puestas a la luz de la ciudadanía, para que la ciudadanía pueda... Sepa quién vota por qué. Exacto, quién vota por quién y tener confianza en que no hubieron manejos detrás de la cortina para favorecer nombramientos o decisiones. A mí me parece que si no se logra esto, es muy grave para el país, puede ser muy grave para el gobierno del presidente Moreno, ¿no? Y por otro lado, yo pienso que este proceso interesantísimo en el que estamos, interesantísimo, es un tema, estos temas no solo se debaten aquí, se debaten en España, se debaten en Europa, se debaten en muchos lados. Nos tiene que llevar nuevamente a mirar esta historia post-Montecristi. Tenemos temas, yo creo, que están ahí presentes, que tienen que ser poco a poco procesados por la sociedad ecuatoriana, y yo diría que tenemos que ir a un paquete de reformas constitucionales que incluyan una decisión vía referendo, vía consulta, de si en el futuro, no ahora, en el futuro el Ecuador realmente quiere estatizar o no la participación social, la participación ciudadana. Ese me parece un punto central de lo que podría ser un paquete a futuro de reformas. El segundo paso después de exactamente, una segunda fase. Pero ahora necesitamos, sí, poner, digamos, una institucionalidad transparente, ética, que funcione, en la que la gente pueda confiar, personas que lideren esas instituciones, en las que la gente pueda confiar y procesar mecanismos para ir a la otra fase. Francisco, de acuerdo a la ley, ¿cómo podría evaluarse a los funcionarios? Por ejemplo, ya el Consejo Transitorio se posicionará y debe iniciar de inmediato una evaluación. ¿Qué es esta evaluación? No será una prueba, pues será lo que han hecho, ¿no es cierto? Por supuesto. ¿Cómo valorar eso? ¿Cómo valorar, por ejemplo, a la Corte Nacional de Justicia? ¿Cómo valorar al Contralor Subrogante o al Defensor del Pueblo? ¿Según lo que han hecho o cómo? Es el tema posiblemente más complejo que hay que responder, pero yo te insisto en el comentario anterior. Yo creo que la evaluación debe darse por los resultados. Y los resultados son absolutamente pobres en materia de lucha contra la corrupción. Incluso si es que nosotros vamos más allá de la retórica, y me refiero nuevamente a las declaraciones del ex Contralor Carlos Poli. Él dice que ha emitido una serie de informes donde se establecen responsabilidades civiles e indicios de responsabilidad penal. Ok, la pregunta que yo le haría a él es, vamos a ver cuántos... Yo te apuesto que no se ha recuperado posiblemente nada. Nada. Porque no solamente que las auditorías realizadas han sido deficientes, sino que han sido sesgadas. Y las responsabilidades que se han establecido básicamente han sido contra funcionarios de mandos medios. Y por temas menores. Entonces, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, que existe con un tema de una responsabilidad en materia tributaria? Que las empresas definitivamente tienen la capacidad de, incluso ante una ley de incentivos de amnistía tributaria, decir, ok, perfecto, me evito el juicio, voy a pagar y pago el capital, me evito el tema de los intereses. Lo mismo se intentó hacer en el tema de responsabilidad gubernamental, pero la diferencia es totalmente distinta. Porque si tú tienes un funcionario público, voy a referirme a los honestos, que gana $1.000, $2.000 y tiene una glosa de 20, 50 o más millones, es imposible que lo pague.
es un sistema que no funciona. Entonces, Por más incentivos que tenga. Hay que cambiarlo todo. 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 Pero ahí entonces vuelvan a hacer una cosa que ya hemos sido campeones los ecuatorianos, según algunos. A mí la verdad es que no me disgusta. Si hay que hacer las constituciones que sean necesarias, hay que hacer. Esto nos hablaría entonces, María, de una asamblea constituyente para replantear el modelo. Francisco, está en discusión, está en debate este tema por varios años ya, ¿no? Personalmente, yo diría que el momento constituyente de 2007-2008 es irrepetible. El país no está para eso. Creo que, pues, tanto desde la dimensión espiritual, la material, la emocional, quizá no estamos con ese ímpetu que teníamos en 2007-2008 para un amplio proceso constituyente. Yo pienso que deberíamos dotarnos, en cambio, de un proceso de reforma constitucional acotado, que pueda contar con las mejores mujeres, los mejores hombres, que puedan recoger de la sociedad las propuestas de reforma, darles una forma jurídica, constitucional adecuada y someterlas luego, como decía yo, a un referéndum. Creo que ese podría ser un proceso, incluso en el tiempo, menor. Y digamos, estableciendo metas y resultados muy concretos. Entonces pienso yo que esta podría ser una propuesta, un segundo momento, que digamos debemos cumplir este primer momento de reinstitucionalización que se le encarga al Consejo de Participación Transitoria, y de ahí, pues, como decía Francisco, uno de los temas claves va a ser cómo evaluar. Yo creo que el criterio que nos ha dicho Francisco es muy importante, ¿no? Evaluamos la función, evaluamos las personas, qué hacemos, cómo hacemos, ¿no es cierto? Pero esto yo creo que una vez que se constituye este nuevo consejo, ¿tendrá que reglamentarse esto? Sí, yo creo que tiene que contar con, digamos, un equipo asesor de primera línea, porque no es un asunto de sacarse de la manga nada. Además, hay muchos ya criterios que han ido creciendo a la luz de la experiencia. Se sostienen, además. Se sostienen. Entonces, hay que sistematizar una propuesta viable, ética, seria, que también tenga una cara técnica, una cara que tenga que ver con las funciones del Estado, que se pueda hacer una evaluación imparcial, objetiva, y que se pueda pasar también al tema de las decisiones de cómo nombrar, que es también un tema que también se relevante. ¿Quién puede presentar? Jurídicamente hablando, Francisco, en este momento, ¿tenemos mecanismos para sustituir ya a estos funcionarios, a todos los que han ejercido, superintendentes, defensor del pueblo, defensor público, todos, para la ley dice una cosa, pero ese podrá dar por terminado su periodo? ¿Podría tomar una decisión el Consejo y decir, en virtud de todo lo que ha votado el pueblo ecuatoriano y de los resultados desastrosos que han tenido, damos por terminado a todos? ¿Se podrá hacer de una sola? Yo creo que definitivamente habrá que establecer un proceso, un debido proceso, para tomar esa decisión. Pero insisto, ese mecanismo, ese procedimiento deberá tener mucho cuidado en no convertirse en una auditoría de temas puntuales. Porque no hay tiempo para hacer eso. No hay. Entonces, el plazo que ha sido determinado para la actuación de este Consejo Transitorio es tan corto que sería imposible hacerlo. Pero si nombran a todos luego, ya sería una gran ayuda. Es que es indispensable hacerlo a través de un debido proceso en donde se tome como, por ejemplo, demuestra un caso. El caso yo creo que es más conocido por la ciudadanía, el tema Odebrecht. En ese caso se ha involucrado temas creo que de todos los organismos de control. Absolutamente. De todos los organismos de control, de una o de otra forma, debían haber intervenido. Y no lo hicieron. Entonces, si es que uno va evaluando de una forma, en cuanto a resultados, la participación de un contralor, en donde existe prueba plena que sus informes básicamente lo que fueron es una mercancía y una moneda de pago para liberar de responsabilidad, en donde existe una serie de operaciones que pasaron por el sistema financiero y en donde las autoridades competentes para dar las alertas no lo hicieron. Si es que existe un sistema judicial que tuvo denuncias incluso públicas del tema y que tampoco hizo nada.
si tenemos un consejo de participación que tampoco hizo nada, si tenemos una asamblea que no hizo nada, si tenemos todo un sistema que no funcionó, ¿qué más pruebas queremos? ¿Es necesario ahondar más? Pensaría que no. Yo Pero creería para que darle un solo el debido caso... proceso que dices, solo con el caso de Brecht, como tú dices, ahí estaría. El procurador que hasta el final llega atrasado, o más bien dicho, no llega, porque se atrasa. Un fiscal que en uno de los casos de la refinería, una señora fiscal termina diciéndoles que no les acusa, se abstiene de acusarles, cuando todo el país dice, no, oigan, pero ¿qué les pasa si es a reconocimiento de ellos que estamos actuando? Así es. Y tú dices ahí, este fiscal está recién nombrado y dice, verán, eso yo no sabía. La fiscal subrogante dice, a mí me han quitado hasta los policías. Ahí hay una bronca interna, entonces. Por supuesto, y tú recordarás que en el caso de Odebrecht, Ajá, nuevamente, todo este tema es procesado internacionalmente. claro. Las noticias nos llegan desde afuera. ¿Influye en este caso el acuerdo que pueden haber llegado con Odebrecht? ¿O no debería? No debería. No debería. María, estamos aquí frente a una cosa que horroriza, pero que como que todos los días nos lanzan algo y nos están acostumbrando. Y ya se habla de millones como que fuese el agua potable. No, pero este ha llevado solo 7 millones antes de ser el presupuesto de un ministerio. ¿Cómo reencaminamos esto? ¿Y cómo le pedimos a la sociedad que no se canse de hurgar en lo que han hecho? A mí me parece, Francisco, que he escuchado ya con bastante alegría por mi parte la disposición de actorías sociales para constituir veedurías a este proceso que va a comenzar, que está ya en marcha, que hasta ahora, digamos, no ha contado en realidad con veedurías, pero con espacios donde diferentes representantes de los más diversos sectores de la sociedad civil han estado atentos a lo que se ha estado haciendo, ¿no es cierto? La mesa de convergencia, nosotros mismos como comisión, el observatorio, la plataforma de derechos humanos, en fin, hay organizaciones de mujeres que quizá no tienen tanta visibilidad, pero están actuando, la CONAI, sí. Etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, yo creo que esta también es una oportunidad para poner bases de legitimidad a las veedurías. Porque lo que tuvimos con el régimen anterior, recuerde usted, es la deslegitimación absoluta de las veedurías, que es un derecho ciudadano. Inclusive a la Comisión Nacional Anticorrupción nos deslegitimaron, ¿no es cierto? Y hasta ahora medios como El Telégrafo nos sigue diciendo la autodenominada Comisión Nacional Anticorrupción. Pero bueno, entonces aquí hay, digamos, yo decía, hay oportunidades claves para la democracia. Entonces, este proceso debería ser también tomado en cuenta por el nuevo Consejo de Participación de Transición para realmente aportar a la legitimación de estas veedurías, que yo creo que ya tenemos experiencia para que sean veedurías maduras, no veedurías simplemente de escándalos, sino maduras, de construcción de institucionalidad y de democracia. Y pues por otro lado, lo que comentaba Francisco, pues nos muestra claramente este deterioro ético, moral e institucional digamos, de pilares del Estado ecuatoriano, ¿no? Hemos tenido al servicio de un procurador que acaba de renunciar y que he escuchado de diferentes versiones que prácticamente ha sido ausentista, porque en realidad mandaba a otras personas y él no estaba. Nunca asumió una Nunca asumió, ¿no? Pero tiene responsabilidades serias. Por ejemplo, en el caso Chevron, tiene responsabilidades que no se han podido ventilar en el caso de la construcción de San Francisco, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto lo de Contraloría, lo de Fiscalía, instituciones que están tan deterioradas que incluso ya tienen estas, digamos, se ve hacia afuera los conflictos y las peleas internos. Entonces yo pienso que hemos llegado a un tope. Y por eso es que creo que la misión, como yo decía al inicio, de este Consejo de Participación de Transición realmente es quizá más importante de lo que pensamos. Creo que es más relevante. Creo que lo que pueda hacer realmente va a ser una tarea inmensa para el país, para la democracia. Por eso es que ojalá pues haya buenas decisiones y se pueda, digamos, constituir un consejo de lujo y se pueda trabajar con respeto, con tranquilidad, con criterios, con normas, sabiendo además que el tiempo es corto y que digamos, todo el país va a estar mirando lo que se haga desde allí.
Francisco, María Arboleda sostiene que sí, vamos a trabajar por la institucionalidad, le hagamos el debido proceso, pero hay una cosa, mientras enfoca este nuevo consejo hacia calificar, evaluar a los representantes de estas instituciones, muchas de las cosas que estaban en investigación, que la propia Comisión Anticorrupción, hay que ver la refinería del Pacífico, pero tú dices que no vayan a entrar ya en evaluar esos puntos específicos, que también creo que sí son necesarios, porque hay que ver qué pasó con la refinería de Esmeraldas, con la Plata del Pacífico, con el Pascuales Cuenca, donde el propio exsecretario jurídico dice, la verdad es que no era necesario y lo más penoso es que son como 200 millones en exceso. Y que a esos les dejamos que, y a mí me parece que esto está organizado para tapar eso. Mi posición no es que no se topen todos Ya. los temas de corrupción. Mi posición va más en la línea de que deben ser seleccionados muy Para que las autoridades sean, ya, para que permitan una evaluación integral y adecuada de las responsabilidades. Porque si tomamos todos los casos de corrupción, claro. no van a salir nunca. El presidente Moreno Y dice que además estamos 20 involucran años para eso. temas técnicos, legales, económicos, en algunos casos muy complejos. Ya. Entonces, ¿cuál es el caso que posiblemente está más investigado? Odebrecht. Odebrecht, es el ejemplo Deben más. existir otros. Claro, no, y más grandes. Y Los más de Odebrecht grandes. parece que es una cosa... O menos grandes, Ya. pero que demuestren en definitiva que el sistema y la responsabilidad, la lealtad de los funcionarios en contra, o más bien dicho, a favor del Estado y de proteger sus intereses, fue absolutamente descuidada. Entonces, deben seleccionarse, creo yo, adecuadamente varios casos. No muchos. No existe el tiempo para evaluar todos los casos. Pero claro, Y en virtud de esa evaluación, juzgar a las autoridades que no hicieron. por sus resultados. Los resultados son evidentes. No ha existido casos procesados autónomamente por las autoridades de control. No se ha recuperado ni un solo centavo. Más bien hemos Incluso perdido juicios. todos los temas de responsabilidad civil determinados por la Contraloría. Quisiera saber cuánto efectivamente se ha recuperado en los últimos 10 años. Ya. Etcétera, etcétera. O sea, en el tema, como yo te mencionaba, del sistema financiero, se han pagado millones De dólares. de coimas sí. Y nadie, y nadie a nadie dice nada. alertó, ¿no? A nadie le pareció es una operación inusual. Claro. Entonces, yo creo que La en realidad, UAF, que ahora acaba de nombrar a la fiscal Salazar. Diana Salazar, ¿sí, no? es un gran nombramiento. Claro, es un gran excelente. nombramiento, pero le están entregando después de 10 años que han estado cerrados los ojos. Sí, exactamente. Sí. y solo con esto termino. O sea, insisto, las declaraciones que hizo Polid estaban Ya. directamente orientadas a desacreditar, entre A otros, estos al que le van a fiscal. juzgar, claro. Sobre todo a él, ¿no? Y entiendo que las respuestas han sido más en una línea de desacreditar Al otro. al Desacreditados los autor unos a los otros. de esas declaraciones, Claro. pero no ha atacado el tema de fondo. Que es la acusación que tiene de por medio. Entonces, debemos ir al tema de fondo. Pero ¿cómo les pedimos a estas autoridades que están inmersas, involucradas y que tienen En conflicto de el- interés, que lo juzguen? Claro, no hay como. Por eso es indispensable el la cambio. participación de este Consejo. María, si entonces lo primero, si es que va, de aquí diríamos, vais a despedirles a estos otros señores, porque si no, no hay cómo. Francisco me pone, en caso de que llegue, no Claro. sé si voy a llegar, pero si llego, pues la ciudadanía puede contar con, yo creo, mi compromiso de un comportamiento ético, transparente, apegado al debido proceso, como dice Francisco, ¿no? Pero yo quiero decir lo siguiente, o sea, pienso yo que si seguimos de algún modo en las peleas personales o en los conflictos personales, el universo de juzgamiento se opaca. Y entonces, Francisco estaba también abonando a una perspectiva que yo también la tengo. Es decir, yo creo que en el país ya tenemos suficiente evidencia de los casos claro. para poder hacer un mapeo en relación con la dimensión del control, donde están varias instituciones y autoridades, Contraloría, Fiscalía, Procuraduría, la Justicia, etcétera, etcétera, la UAFE, que también tiene que controlar. Ya podemos hacer nosotros un trabajo a partir de este conjunto de evidencias general, en el sentido de
¿Cuál era la competencia de priorizar. Contraloría? ¿Qué no hizo? Pues ya tenemos evidencia. En estos casos, muchos casos, No hizo no tantas estableció responsabilidades penales, no hizo esto, no hizo lo otro. Entonces tenemos ya la posibilidad de establecer, yo creo, unos criterios generales de juzgamiento, ¿no es cierto? No quisiera ir más allá porque Claro, podría sí, ser sí, sí. prevaricar. Ya. Pero yo pienso que sí podemos saber, Procuraduría, qué cumplió, qué no cumplió, qué hizo. Igual, Fiscalía, ¿no es cierto? Ya. Podemos tener una base para los criterios de enjuiciamiento. Llamemos enjuiciamiento en un sentido de evaluación, Ya. ¿no es cierto? Los resultados, como dice Francisco, son importantes. Y entonces yo creo que, aunque es una tarea muy difícil, es posible. Y que pues el nuevo Consejo tendrá que establecer y decidir claramente los criterios, transparentar esos criterios para que la ciudadanía los pueda seguir, pueda hacer veedurías, y también como se pasa luego pues a la fase de análisis concreto sobre autoridades, instituciones y todo eso, que todos esos procesos realmente permitan que la ciudadanía sepa que cada Todo paso lo que que se pasó. dé está en un debido proceso. Y como yo vuelvo a decir aquí, que no hay decisiones que se toman detrás de la cortina, Ya. ¿no? Que La eso es clave. transparencia va a ser importante. Transparencia. Estar dispuestos, cada persona, los 14 que lleguen a ese consejo deberían estar dispuestos a ir más allá en lo que podrían ser las exigencias normales de transparencia. Yo creo que deberían estar dispuestos a ir de frente al país a mostrar sus acciones y que de ese modo puedan crear confianza en las decisiones que se tomen. Francisco, las declaraciones del ex contralor fugitivo, claro, da unas entrevistas. ¿Se pueden valorar de alguna manera para un proceso jurídicamente? El fiscal debería, en vez de responder la parte de él, usar todas las otras cosas que ha dicho y decir, a ver, aquí hay que hacer una investigación. O deslegitimarle solamente porque como es prófugo, y ya lo hicieron con la Odebrecht. El ex vicepresidente decía, ¿por qué le creen a una empresa corruptora? Bueno, porque les corrompió y ustedes se dejaron. Lamentablemente creo que va a ocurrir lo segundo. Ya. Porque entre otras cosas, en el tema específico de gastos reservados, Sí, sí. el propio fiscal es el sujeto que está Siendo investigado o que tiene un informe y sobre que de eso. hecho el ex contralor ha señalado que tiene indicios de responsabilidad penal. Penal. Entonces, dudo mucho que lo vaya a procesar. Entonces, Pero claro, la fiscal Moreno está iniciado, no se ha decidido, pero ella dice que sí hay motivos para investigar. y claro, el tema de fondo no se ha resuelto. Lo que cualquier ciudadano común y corriente se pregunta es, bueno, más allá de las deslegitimaciones a la persona, ¿qué pasa con el tema de fondo? Investiguémoslo. Ya. Y eso es lo que vemos que no ocurre. Y tiene que hacer un fiscal, pues, pero él mismo no se va a hacer. Entonces, claro, ahí viene el problema que nuevamente es, insisto, el mejor ejemplo de por qué se necesita un cambio. ¿Se podría decirle al ex contralor, a ver, sobre qué temas? El país ha discutido estos, la Comisión Anticorrupción denunció tales. ¿Usted ya tiene informes sobre esto? Porque regálenos una copia, o sea, de alguna manera. ¿O qué hacemos con este fiscal con este contralor fugitivo? Jurídicamente, ¿qué se puede hacer con él? En el tema, por ejemplo, de gastos reservados, lo que la Ley de Seguridad Pública y del Estado señala de forma expresa es que cuando existen indicios de que existe un uso inapropiado o ilegal e indebido, lo primero que debe hacerse es demandar ante la Corte Constitucional que se levante la reserva y la calidad de secreto de todos esos documentos. Posiblemente en otra situación eso lo deberían haber hecho posiblemente Contralor de oficio ante el propio fiscal, demandar para revisar todos esos documentos. Ahora, se supone que en estos casos los informes sí fueron emitidos y los tiene. Así es. Entonces, él los tiene, pero acá dice, ese número corresponde a otro. No he visto que haya uno, dice. Entonces es un galimatías que al final lo único que genera es más dudas sobre la actuación de todos estos funcionarios. Y yo en eso tengo una posición que tú la conoces y no por estas últimas declaraciones, absolutamente radical, en cuanto incluso al propio Contralor Subrogante. No debería Celi, siendo parte de la administración de Poli, continuar en ese puesto. Es evidente que existe un conflicto de interés.
Y más aún con lo que tú nos mencionabas. Si es que él fue en determinado como contralor subrogante porque Poli no pasaba en el puesto. Bueno, entonces, ¿cómo le pedimos a Celi que se juzgue a sí mismo? Claro. Es imposible. Nos estamos engañando. ¿Cómo le pedimos al Es fiscal un engaño que colectivo. juzgue el tema de gastos reservados si él es es un acusado. sujeto de investigación y, según lo que dice el excontralor, con responsabilidades o indicios de responsabilidades penales? Claro, ahí no. ¿Qué Que era esperamos? la confianza de la que nos hablaba María Arboleda resulta que está hecho pedazos. Pues, Está ¿no? hecho pedazo y también tenemos en el país, este es uno de mis aprendizajes en la comisión. Yo creo, no soy jurista, soy socióloga y cientista política, pero creo que tenemos un gran hueco en la, diríamos, experticia en el país en cuanto a derecho administrativo. Ya. O sea, hay poquísimas personas que manejan el derecho administrativo en el Ecuador. No es fácil contar con ellas y todas las personas que asumen puestos de autoridad, funciones de autoridad, tienen competencias, tienen responsabilidades y pues me parece a mí que el país tiene que avanzar en el sentido de establecer mucho más claramente ¿cómo diríamos? ¿Cómo se diría en derecho? Las infracciones y las penas por incumplimientos administrativos. Estamos ahí pataleando en relación con las responsabilidades de autoridades como el vicepresidente de la República, Claro. el propio presidente de la República y tantas otras autoridades. Me estoy hablando expresidente Sí, Correa, sí. ¿no? Y el ex vicepresidente Glass. Entonces, hay un campo administrativo, de responsabilidades administrativas, que el Que país tiene deberían que encarar, responderles. que el país tiene que desarrollar instrumentos y mecanismos ahí, como existen en otros países, que no permiten que estas autoridades que no cumplen pues salgan. Sino como obra de teatro, haga la veña y salga. Sí, exactamente. Y esto no es así. Exactamente. Pues, Sí, entonces Ya. tenemos que ir también a esto. Sí, Francisco, sí, cuando uno dice no se ha recuperado la plata, la reflexión es, bueno, pero si no les hemos juzgado, no han demostrado, pese a que todo el mundo habla de que tanta plata se pagó en exceso, o el contrato costaba 3 veces menos, y aquí hay un responsable de haber firmado, necesitamos una ley especial para cobrar esa plata. ¿Cómo hay empresas que hacen seguimiento al dinero? ¿Cómo conseguimos que estas empresas vengan y dicen, pero cobran el 20% de lo que recuperan? ¿Se necesitará una plata para eso? ¿Pagarles, hacer una ley, digamos? Yo creo que no. ¿No? Yo creo que lo único que necesitamos es autoridades Pruebas. técnicamente competentes, Ya. honestas y independientes. Si tenemos, luego del proceso de transición con el Consejo de Participación, autoridades de control que reúnan esas 3 características, creo que no necesitamos nada más. Se Porque puede esas recuperar. personas, si es que actúan con independencia, tienen la capacidad de llevar una serie de mecanismos. El primero, y que parte de un tema de honestidad intelectual, si es que no tienen la capacidad institucional Claro. de investigar en dónde están esos recursos, perfecto, existen firmas especializadas en hacerlo, que tienen un costo, de acuerdo, hay que contratarlas. Y si después les glosan por haber contratado algo que no se puede hacer, Bueno, yo creo que la ciudadanía, incluyendo, valorará, ya. creo Valorará que eso. ¿Crees que el debe que correrse tenga un ese riesgo? informe de un Ya. tercero independiente que diga en estos casos no existe ninguna desviación de recursos, bueno, me deja mucho más satisfecho Ya. de lo que ahora se está haciendo, que es nada. Que es nada, ¿no? María, claro, hay uno entra en desesperación y dice, no, la consulta la veíamos como una puerta de salida y creo que sí está haciendo para rescatar algo de la democracia y comenzar a trabajar sobre ella. Pero sobre estos problemas reales, sobre esta inmensa cantidad de recursos que se han gastado en estos 11 años, como que estamos diciéndoles, por aquí pasaron, ¿no? Mi sentimiento y mi pensamiento, Francisco, es que si seguimos en este trabajo poniendo bases éticas, quizá podamos, yo no soy muy optimista, quizá necesitaremos 10 años para poder investigar, establecer cargos y juzgar. Ahora, necesitamos cambios profundos, no es solamente
de las entidades de control. Yo pues estaba pensando mientras Francisco hablaba que gran parte de esta dejar hacer y dejar pasar, que digamos que les arropó a personajes como el excontralor, tienen que ver con que en la Asamblea pues hubo una perversión del carácter de lo que significa ser una Asamblea Nacional, un Congreso, una Asamblea, porque exactamente estaban socapados, podían hacer cualquier cosa, se les dio, como se dice, extensión carta de pirataje, de lo que sea. Sabían que podían hacer cualquier cosa y no iban a ser juzgados. Acordémonos que Polis fue a la Asamblea Nacional. Y no le hicieron el y salió en olor de santidad. Sí. Entonces, realmente lo que necesitamos es poner bases correctas, llamemos de ética política, porque no es solamente un asunto moral, es también de ética política. La Asamblea Nacional, ¿qué papel, qué rol tiene que jugar los asambleístas? ¿Cuál es su función? Hay un debate ahí muy grande. Entonces, también la Asamblea, si no se pone a la altura de lo que debe ser su función y su deber, pues yo creo que no estaría aportando a la reinstitucionalización del país. La Asamblea es per se política, pero sin embargo no puede seguir actuando con esa perversión de la política a la que se acostumbró en los 10 años del Correal. Del partido único, ¿no? El partido único. Había que defender todo por el proyecto. Todo. Y no nos contaron el proyecto, así de llevarse cualquier la plata. cosa, exactamente. O sea, realmente yo creo que el país está harto de eso. Y si no se dan cuenta las instituciones, todos, que el país está harto de esa institucionalidad pública, estamos equivocándonos. ¿Sí? Exactamente. Francisco, ¿qué sería jurídicamente el primer planteamiento para el Consejo? Va a la evaluación y tiene que evaluar desde la Corte Nacional hasta la Corte Constitucional y todo, pues. Y todo lo que se debe evaluar. Superintendencias. Los superintendentes, todos los órganos de control. Sí. Sí, es correcto, debe determinar el procedimiento con el cual se va a hacer esta evaluación. Hay que hacer un procedimiento. Debe seleccionar posiblemente los casos, yo pensaría que sí. Y seleccionar que unos 3 o 4 casos que vinculen a todos y decir estos 4 casos demuestran que no cumplieron. Creo que en realidad esto es lo que necesita el país. El país necesita una renovación. Una renovación que dé confianza en las instituciones. Y lo que debemos tener claro, yo creo que todos, es que en realidad el sistema actual, incluso ahora que se habla de la necesidad de atraer inversión extranjera, que todos estamos claros de la importancia de la inversión extranjera, es que debemos dar un mensaje claro al mercado, que en el Ecuador no quiere atraer inversión extranjera a nivel básicamente de mafias que están dispuestas a pagar coimas para acceder a contratos. Lo que debemos ser absolutamente transparentes y enérgicos de mandar un mensaje al mercado, que lo que necesitamos son empresas serias, empresas que vengan en verdad a hacer un aporte en cuanto a... Que nos traigan tecnología, inserción a mercados, y que vengan a hacer un trabajo honesto. Luego vendrán un tema de procedimientos claros y reformas de la ley de contratación pública y posiblemente a los temas de delegación. Consejo, algunos proyectos de reformas, ¿no? Creo que es indispensable. Y la ciudadanía, pero lo más importante es el tema ¿qué moral. deberíamos hacer? ¿Cómo respaldarles el trabajo que puede hacer este Consejo? Yo creo que ya lo hicimos. Les dimos la potestad. Una vez que se aprobó el referéndum y consulta popular, creo que el respaldo está absolutamente explícito y dado. Claro. Ahora le corresponde a las personas que van a ejercer esta función no defraudar a toda la ciudadanía. La Asamblea, María, votará políticamente. Sí. O sea, porque además no se le puede pedir otra cosa, sino que, claro, es política, pero políticamente esperando que se vea una política nacional, no de partido. ¿no? Exactamente, la lógica de la decisión política tiene que cambiar. O sea, no puede ser la lógica de la camarilla, no puede ser la lógica de estar detrás de la cortina, como yo digo, no puede ser la lógica de socapar los chanchullos o de elegir a alguien porque está del lado de una tendencia política, no puede ser. Por eso es que yo llamo a que se tome en cuenta que lo que está en juego es mucho más grande y que la lógica política de elección de este nuevo Consejo de Participación de Transición tiene que ser la lógica que responda a los intereses del país, a los intereses de la sociedad. Entonces, también la Asamblea, yo creo que va a estar en juzgamiento sobre cómo decida, ¿no?
Y Claro. me parece a mí que por eso es un campanazo, lo que estamos viviendo es una oportunidad y un riesgo. Ya. Y ojalá vayamos todos Sí, o por el lado- cambiamos o se consolida esto. ¿no es Exactamente. cierto? O sea, lo que sí Ya. que el país ya no No da quiere. más. Yo creo que los resultados de la consulta son claros. No queremos más las prácticas del correísmo. No queremos Ya. más las prácticas del chanchullo, del amarre, de pasarse por encima, de decir que se cumplen las normas, pero por debajo Pasando. pasar los amarres. No, el país no quiere. Eso nos dice la consulta, aunque la consulta haya sido insuficiente, lo que sea, pero Claro, es un los- pronunciamiento definitivo para ir adelante. ¿Y necesitará interpretación, María, de la Asamblea, del presidente, los resultados de estas 7 preguntas o no? Yo pienso que ahora, como el debate pasa a la Asamblea, es otro Ya. momento también oportuno para que la sociedad pueda Se seguir pronuncie ahí. debatiendo. Por ejemplo, el tema que planteamos al inicio, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a elegir o no se va a elegir un consejo Claro. de participación definitivo? Yo creo que tiene que abrirse. La democracia moderna es una democracia que abre siempre La participación posibilidad mayor, de ¿no? liberar y de decidir, establecer nuevas decisiones. Entonces, si creemos que esto lo cerramos, que fue la experiencia del Correato, estamos mal. O sea, tenemos que asumir la profundidad democrática que nos demanda el país este rato. Francisco, el presidente Moreno en el proyecto de ley conjuntamente con las ternas envía de cómo será el Consejo de Participación Ciudadana de Elección y el que ya, digamos, pero le encarga al Tribunal Supremo Electoral hacer una especie de calificación o de concurso previo. Bien es cierto que se podrían inscribir 3.000. ¿Y cómo votamos? O sea, en orden alfabético, una sábana ahí, y vaya y escoja. Y adicionalmente 2 cosas que a mí me parecieron una cosa. No tienen que hacer campaña con recursos propios ni recibir campañas, porque si no, solamente es el Consejo el que podrá promocionar, en este caso, los nombres, porque decir las propuestas, no, porque están determinadas en la ley. ¿Te parece este proyecto viable o es también una especie de tomadura de pelo? De hecho, el mecanismo yo creo que es súper cuestionable. El elegir funcionarios con una responsabilidad tan grande a través de una elección Es Bolivia, popular y el proyecto me parece que es copiado del de Bolivia. es, por decirlo menos, cuestionable. Pero eso es lo que se aprobó. Ya, es lo que está. Ahora, ¿cómo se le da viabilidad? Posiblemente hay que entender cuál va a ser la participación del Consejo Electoral. Si es que es una participación que se limita básicamente a validar el perfil del puesto, posiblemente tenga algo de sentido. Pero si es que va más allá de establecer una serie de filtros que involucren una suerte de barrera de entrada a determinados candidatos, definitivamente estaríamos por el camino equivocado. Y esta otra cosa más, y María, que se nos fue el tiempo, pero no quisiera, en el proyecto se habla de 2 listas, una de mujeres y otra de hombres. Para el definitivo. Sí, para el definitivo. Y uno dice, oigan, y si ninguna de las mujeres saca la lista, Sí. O si ninguno de los hombres, esto de la paridad, ¿cómo se debería manejar? Ahí hay una barbaridad como propuesta de 2 listas, una de mujeres y otra de hombres. Sí. Bueno, yo en primer lugar quisiera señalar que hay un peligro y un riesgo grande que no estamos discutiendo y que es la Ya. existencia del método de Hunt Ujú, en las también, elecciones. claro. Entonces podemos ir a elegir con todos estos filtros, podemos ir a dividirnos la oposición y que cierta lista, que vuelva como nos ha hecho los 10 claro, años, sí, sí. saque Sí, sí. el 40 y termine con el 70% de los De la miembros del representación. nuevo consejo. Y este tema es un tema que a mí me preocupa muchísimo. Aparte de eso, yo creo que justamente es lo que dije al comienzo, este es el debate. Ya. Realmente vamos a ir con 5.000 candidatos, porque yo diría que Claro, tal cual, sí, no sí. son 3.000, son 5.000 o Ya. 6.000, o vamos a ir con unos candidatos filtrados. Ajá. Yo ahora creo que he escuchado argumentos de lado y lado. Yo en general soy más proclive a los mecanismos democráticos, no de gestión de la democracia, porque en esta gestión de Claro, ahí preselección... la mayoría, entre comillas. Sí. ya lo sabemos. Entonces, como tú dices, Francisco, este filtro ya predecide, elige, ¿no es cierto? Elige sin que tenga que elegir. A los 28. Entonces, este es un tema que lo tenemos que debatir. La Asamblea tiene que
sintonizar lo que le están diciendo las autoridades diferentes. Pero tampoco podemos ir a 5.000, 6.000 candidatos, además con esta algún método mecanismo de hay que buscar. Claro. Entonces también ahí hay que poner mucha seriedad para O sea que decidir. ese proyecto de ley tiene que ser Y en revisado. cuanto a las mujeres, la ley es paridad, no dice listas separadas, dice paridad. Y pues aquí yo lo que tendría que decir es que, por ejemplo, deberíamos ir, como en Bolivia, este sí es un buen ejemplo, no es un mal ejemplo, a establecer igual, digamos, mecanismos de mujeres, porque esto en Bolivia ha hecho un cambio muy importante. Sí, pero ha permitido manejarle así, de esta etnia no está. No importa que este tenga 3 millones de votos, este tiene 80.000. No puede haber pero va a una la comparticipación corporativista, ¿No no podemos estar equivocados si se considera que corresponden tantos a indígenas. Claro. La diversidad tiene que reflejarse, pero también los méritos, la competencia. Entonces, establecer estas compartimentaciones, a mí me parece que en el único caso en que está normado y aceptado es en el tema de la paridad, porque es que mujeres y hombres somos prácticamente mitad-mitad. Entonces, eso es lo que debería. Francisco, frente a esto, nos fue el tiempo, frente a esto de que en el proyecto conste 2 listas, una de mujeres y otra de hombres, suena hasta sexista, Diana, ¿no? No, o sea, yo, Francisco, te insisto, para mí todos estos temas son finalmente perfectibles. Lo importante es llegar al objetivo de cambiar a todo el sistema en cuanto a las autoridades que ahora están ejerciendo la titularidad de estas instituciones. Y el proyecto de ley debería tratarse con, María, es indispensable que esté con esta claridad con la que María sí nos explica qué es. Y posiblemente tratando de seguir las normas que lo sigue cualquier corporación o empresa, que de lejos son mucho, cualquiera de ellas más pequeñas que un Estado. Entonces, si tú vas donde cualquier gerente general o cualquier directorio o junta de accionistas, usualmente lo que hacen es un proceso muy riguroso para seleccionar a sus principales administradores, de conocimientos, de experiencia, incluso temas psicológicos. A nivel de las unidades de policía que manejan los temas de secuestros, les hacen, creo que incluso de manera permanente y constante, temas del detector de mentiras. Del detector de mentiras, sí. Y como esos, hay cientos de mecanismos técnicos de selección de personal. ¿Qué mecanismos técnicos hemos usado nosotros para seleccionar las autoridades de control? Más allá de los vínculos políticos y cercanía, ninguno. Eso es lo que debería establecerse. Hay que verle. Se nos fue el tiempo. Bueno, hemos contado con María Arboleda y yo digo, no tengo problema, ojalá esté en el Consejo de Participación Ciudadana. No es fácil porque gente como ella deben causar pues escozor en algunos grupos políticos y ya les ha picado por lo menos en estos 10 años y esperamos seguir contando, no solo en el análisis, sino además con este trabajo y lucha. María, gracias por venir. Y Francisco, habrá también que como ciudadanos presentar proyectos de ley, revisar desde el ejercicio profesional algunas cosas que ustedes pueden decirle, oigan, estos temas deberían tratarse, ¿no? Yo creo que lamentablemente en todos los campos las leyes expedidas han sido muy deficientes. Muy deficientes. Muchísimas gracias por acompañarnos, María. Gracias, Francisco. Gracias. Este programa estará a disposición de ustedes a partir de las 3 de la tarde y nos estamos encontrando el día viernes, que vendrá el señor ministro de la Defensa, el señor Patricio Zambrano. Hasta el viernes de entonces.